Anteriormente estuvimos viendo principalmente algunos elementos importantes de la cultura egipcia, pero un elemento importante del cual vamos a hablar fue el que más influyó a la creación nada menos de la cultura egipcia. Por eso, el día de hoy estaremos hablando algo que se ha nombrado como Egipto, Don del Nilo. ¿Y por qué se llama así? Recordemos que Egipto o la cultura egipcia se ubicó nada menos que en el continente africano y que fue una fuente de vida y prosperidad para el pueblo egipcio, ya que marcaba principalmente el ritmo de las estaciones, y el desarrollo de la civilización egipcia fue muy importante gracias a este río, ya que desempeñaba un papel crucial en la situación y desarrollo de la cultura faraónica. El Nilo aportó con generosidad el agua y los alimentos necesarios para que los egipcios pudiesen vivir, y además, como era un río navegable, también fue utilizado para el intercambio de mercancías en los diferentes pueblos que se encontraban a orillas de este mismo río. Recordemos que el río Nilo tiene 6.600 kilómetros de longitud y es el mayor río del continente africano. Desde su nacimiento, desde nada menos los lagos del centro de África o África Central y las afluentes de Sudán, donde toma el nombre de Nilo Blanco y se une al Nilo Azul, que nace del país de Etiopía y luego irrumpe nada menos que en Egipto, en el valle, y forma un amplio delta pantanoso al desembocar en el mar Mediterráneo. Cuando hablamos de desembocar en forma de delta, quiere decir que no solamente sale por una sola vertiente, sino que se abre como si fueran diferentes ríos y de esa manera desemboca en el mar Mediterráneo. Sin embargo, los antiguos egipcios se asentaron únicamente en los últimos 1300 kilómetros de este cauce de río, en la parte que era posible la situación de la navegación, y que esta parte del río nada menos que vertía el limo que fertilizaba el valle de lo que se conoce como las tierras del Alto Egipto y las del Bajo Egipto. Aquí podemos ver en el mapa la ubicación del Alto Egipto y del Bajo Egipto. El resto de la parte de nada menos el río Nilo, recordemos que hablamos que solamente 1300 kilómetros era ocupado en el Alto y Bajo Egipto, y el resto se le conocía como el de Sereret o Tierra Roja, llamada así por lo árido y el calor de las arenas del desierto, y está totalmente deshabitado, que realmente era totalmente sin vegetación y no había fertilidad en el suelo. De esta manera, por eso decían que el sol desaparecía cada atardecer por occidente, simbolizando la muerte, y nacía cada mañana por el oriente, simbolizando la vida y la resurrección de todo. Por ello, las ciudades y aldeas de los antiguos egipcios se ubicaban siempre a las riberas de este río, y las necrópolis y templos funerarios en las orillas oeste. Api era nada menos que la deidad que personificaba el poder benéfico y fecundador del río Nilo. El pueblo egipcio entonces lo veneraba, y el faraón le hacía ofrendas para que la creciente del río tuviera lugar durante el periodo de verano y su caudal fuese el adecuado para seguir viviendo.
a orillas del río Nilo. Una característica muy importante del río Nilo es que fertilizaba la tierra con una arenilla que se llama limo, lo que hacía que las cosechas fueran muy seguras y fecundas, ya que en primavera y verano el cauce del río se ampliaba al grado de desbordarse y de esa manera el limo se quedaba en las riberas del río y los mismos egipcios que abran diques o paredes, vamos a llamar paredes, que permitían que el limo se quedara en la tierra y de esa manera se fertilizara y pudiesen tener cosechas más abundantes. Además que el río en esa parte era navegable y de esta manera podían beneficiarse tanto lugares como Egipto, Sudán y Uganda. Los antiguos egipcios entonces establecieron sus ciudades a lo largo del río Nilo y construyeron pirámides y palacios y además mausoleos motivados por la relación que tenían ellos con el río. Por eso todas sus deidades estaban relacionadas con la fauna, incluyendo el Nilo, era representado como un dios al que se le dedicaban poemas. Cada año se medía el cauce del río Nilo para saber si habría escasez. Tal vez podría haber falta de agua o habría inundaciones o obtendrían una muy buena cosecha. Por eso Heródoto, el griego, considerado el padre de la historia, denominó a Egipto el Don del Nilo, porque toda la dependencia de Egipto dependía nada menos de el río Nilo. De esta manera hemos visto cómo nada menos, en este caso el río Nilo fue muy importante para la civilización egipcia. Recordemos entonces que por ello vimos que los ríos fueron muy importantes para las primeras civilizaciones, ya que de esta manera contaban con una fuente de vida para toda su población.